Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a una nueva edición de los encuentros virtuales con los expertos en enfermedad tromboembólica venosa. El título de la presentación de hoy es ETV en pacientes con neoplasias hematológicas. Seguro que os pasa a vosotros también. Prácticamente no hay día que no estemos en la planta de oncología viendo pacientes con trombosis que nos consultan por temas de diagnóstico, de tratamiento, de complicaciones. Y de alguna manera, con el paso del tiempo, pues ya creo que conocemos relativamente bien un montón de cosas sobre cómo tratar a estos pacientes, pero cuando nos llaman, o por lo menos cuando me llaman a mí de una planta de hematología, a veces voy con menos seguridad porque son enfermos distintos. A veces son pacientes más jóvenes, son pacientes con trombopenia a menudo o con el potencial de desarrollar trombopenia que nos obligan a tener en cuenta unas alarmas distintas de los pacientes con neoplasias sólidos. Y la verdad es que yo hasta ahora, hasta conocer los resultados de Riede, siempre había pensado que la trombosis en los pacientes hematológicos tenía peor pronóstico que en los pacientes con neoplasias sólidas. Para hablar de todo esto tenemos a Ramón Lecumberri. El doctor Ramón Lecumberri es codirector del Servicio de Hematología de la Clínica Universitaria de Navarra, es profesor titular de hematología y, como en otras ediciones, ha preparado una presentación que durará aproximadamente 30 minutos. Luego tendremos 30 minutos más para que responda a las preguntas que nos vayáis enviando a través del chat. Y la novedad es, o la pequeña diferencia con otras presentaciones, es que en esta edición Ramón no va a presentar datos no publicados, con lo cual la presentación se está grabando y al final la colgaremos íntegra en la página web para que la podáis visitar siempre que queráis. Ramón, Moncho, cuando quieras. Pues nada, lo primero, Manuel, muchísimas gracias por invitarme a participar en estos encuentros virtuales y también gracias por escoger este tema que me parece, como tú señalabas en la introducción, muy pertinente, ¿no? Por las particularidades que tiene el paciente con una neoplasia hematológica y a veces puede producir cierta sensación de inseguridad. Bueno, estos son mis conflictos de interés. Durante un tiempo hubo la sensación, o hubo datos incluso publicados que venían a sugerir que la incidencia de enfermedad tromboembólica venosa en los pacientes con neoplasias hematológicas podía ser inferior a la observada en los pacientes con tumores sólidos. Y bueno, esto resultó ser un falso dogma, ¿no? La verdad es que la incidencia de tromboembolismo venoso en los distintos tumores hematológicos es muy elevada y en algunos casos, como puede ser en el linfoma no-Hodgkin con afectación del sistema nervioso central, llega a alcanzar hasta el 50% de los pacientes. Incluso en situaciones en las que existe una trombocitopenia grave que a priori cabría pensar que podría proteger del riesgo tromboembólico, pues también nos encontramos con incidencias de TV nada despreciables, ¿no? En el contexto de trasplante de progenitores hematopoyéticos, tratamientos de inducción de leucemias agudas, etc. A lo largo de la exposición me voy a centrar en estos temas principalmente. Si son similares los pacientes con ETV asociada a un tumor hematológico que en aquellos pacientes con tumor sólido, la evidencia que existe acerca del uso de anticoagulantes orales directos en esta población, algunas particularidades como el tratamiento en el contexto de trombocitopenia o de la trombosis asociada a catéter renal central, ya que el uso de estos dispositivos es mucho más común en el paciente hematológico que en el paciente con un cáncer sólido, y también otras particularidades como puede ser los pacientes que están recibiendo asparaginasa, las trombosis esplácnicas en los pacientes con neoplasias mieloproliferativas crónicas, la trombosis en pacientes, el tratamiento anticoagulante en pacientes que están recibiendo ibrutinib, o recientemente, algo más novedoso, los cambios hemostáticos que se producen en los pacientes que reciben terapia, inmunoterapia con CAR-Ts. En cuanto a los pacientes hematológicos con ETV asociado a un tumor hematológico frente a aquellos con tumores sólidos, hay que traer aquí a colación el trabajo recientemente publicado con los datos del grupo Riete, que son verdaderamente
novedosos, ¿no? Aquí comparamos pacientes con ETV asociada a un cáncer hematológico frente a ETV asociada a un tumor sólido, y empezando por las características basales de los pacientes, había diferencias que llamaban la atención. Por ejemplo, una menor presentación en forma de embolia de pulmón en los pacientes hematológicos, por el contrario, una mayor frecuencia de trombosis de extremidades superiores que vienen a reflejar esa mayor frecuencia de uso de catéteres venosos centrales que comentaba anteriormente. Un mayor porcentaje de pacientes con neoplasias hematológicas no tenían ningún otro factor de riesgo adicional. Como ha comentado el doctor Monreal, una mayor frecuencia de trombocitopenia moderada o incluso severa y una mayor frecuencia de pacientes que se encontraban en tratamiento quimioterápico activo dentro del grupo de pacientes hematológicos. En general, el tratamiento que recibieron unos y otros pacientes fue muy similar en cuanto al tipo de tratamiento inicial y a largo plazo, la intensidad del mismo, aunque es cierto que la mediana de duración del tratamiento fue algo superior en los pacientes hematológicos que en los pacientes con tumores sólidos. Y lo que nos encontramos, estas son las curvas de eventos, fue una menor incidencia, se puede ver en el trazo continuo, son los pacientes hematológicos, tanto de recurrencia tromboembólica en negro, como de hemorragias mayores durante el tratamiento anticoagulante en comparación con los pacientes con ETV asociada a un tumor sólido, y también una menor mortalidad por cualquier causa desde el principio del seguimiento. O sea que podemos decir que los pacientes, el outcome de los pacientes con una ETV asociada a una neoplasia hematológica es mejor en general que el pronóstico de los pacientes con ETV y cáncer. Y de hecho, haciendo análisis de sensibilidad, vimos que los pacientes hematológicos, el comportamiento de estos pacientes se asemejaba al de los pacientes con tumores sólidos sin enfermedad metastática, mientras que era claramente mejor que el de los pacientes con enfermedad tumoral metastática. Hicimos un subanálisis por tipos de neoplasia hematológica dentro de las limitaciones que tenemos en el registro Riete y vimos que el beneficio en términos de supervivencia, la menor mortalidad durante el tratamiento anticoagulante era común tanto a pacientes con linfoma como mieloma como otras neoplasias hematológicas, pero la menor incidencia de tromboembolismo venoso recurrente y de hemorragia mayor se observaba sobre todo en el subgrupo de pacientes con mieloma múltiple. Bueno, estas son las conclusiones de los resultados de este trabajo, que efectivamente pueden ser un poco sorprendentes, ¿no? Y que puede ayudar a perder un poquito, entre comillas, del miedo a la atención del tromboembolismo venoso en los pacientes hematológicos. En cuanto a la experiencia que hay con el uso de anticoagulantes orales directos en esta población, pues es muy limitada. Tenemos subestudios del ensayo Hokusai-VT Cáncer, en el cual ya veis que el número de pacientes hematológicos en total era 111, 56 tratados con edoxaban y 55 con dalteparina. Los resultados son comparables a los observados en el resto de pacientes incluidos en el estudio, pero ya podéis ver que la N es muy pequeña, y también hay un subestudio del Caraballo, en el cual la N de pacientes hematológicos es aún inferior y que, bueno, pues viene a reflejar un poco lo mismo. Los resultados no difieren estadísticamente de una forma significativa con respecto a los observados en la población general, aunque sí que hay una tendencia a una mayor frecuencia de recurrencia y de hemorragias no mayores, pero clínicamente relevantes en el brazo apixaban que en el brazo de dalteparina y en el grupo de pacientes con procesos hematológicos. Un asunto muy relevante en los pacientes, sobre todo en los pacientes con neoplasias hematológicas, es la presencia concomitante de trombocitopenia, incluso trombocitopenia grave, en el momento del diagnóstico del tromboembolismo venoso. Como he dicho anteriormente, la trombocitopenia no elimina el riesgo de padecer un evento tromboembólico. Los estudios que hay publicados hasta ahora, la evidencia disponible es de una calidad muy pobre, principalmente series retrospectivas, con un número escaso de pacientes, con una cifra muy heterogénea de plaquetas, que además es muy dinámica, y con unos esquemas de tratamiento también muy heterogéneos. Es muy difícil sacar conclusiones. Pero bueno, en el año 2018 se publicaron 2 consensos de expertos recomendando, dando indicaciones de cómo anticoagular a los pacientes con trombocitopenia y tromboembolismo venoso asociado a cáncer. Ambas coinciden, las recomendaciones son las de la ISTH
y las de un consenso multisociedad español. Ambas coinciden en recomendar el uso de anticoagulantes a dosis plenas cuando la cifra de plaquetas es superior a 50.000. Y en las recomendaciones de la ISTH, cuando la cifra de plaquetas es menor a 50.000, en el caso de que el tromboembolismo no sea agudo, o sea, haya pasado más de un mes, o sea, un TEP de bajo riesgo de progresión, trombosis distales en extremidades inferiores, trombosis asociadas a catéter, embolia de pulmón subsegmentaria aislada, bueno, en estas circunstancias recomiendan la reducción de dosis de heparina de bajo peso molecular, un 50% a dosis profilácticas, o interrumpir la anticoagulación si la cifra de plaquetas es menor a 25.000. Pero en el caso de un tromboembolismo venoso agudo y que sea un TEP de un tromboembolismo venoso de alto riesgo, tromboembolismos pulmonares en ramas segmentarias, lobares o principales, o tromboembolismo venoso proximal de extremidades inferiores, se recomienda transfundir plaquetas para mantener valores por encima de 40-50.000 y anticoagular con dosis plenas. Bueno, sabemos, los que estamos en el día a día de los pacientes hematológicos, sabemos que mantener a base de transfusión valores de plaquetas por encima de 40-50.000 en pacientes con trombocitopenias intensas es prácticamente misión imposible, y que además las transfusiones no están exentas de complicaciones. Por eso en el consenso español la recomendación fue, en el caso de tromboembolismo venoso y una cifra de plaquetas entre 20 y 50.000, reducir la dosis de heparina de bajo peso molecular en 50%, y en el caso de trombocitopenias ya muy graves, por debajo de 20.000, diferenciar en función del carácter subagudo o agudo del tromboembolismo si se podía interrumpir la anticoagulación o si era necesario transfundir plaquetas, pero alcanzando un dintel inferior, que lo poníamos en torno a las 20-25.000, y mantener las dosis reducidas de heparina de bajo peso molecular. Hicimos también un trabajo con los pacientes incluidos en el registro RIETE, pacientes con tromboembolismo venoso asociado a cáncer, evaluando, distinguiendo distintas categorías en función de la cifra de plaquetas basal, diferenciando tres categorías. La normal, los pacientes que tenían más de 100.000 plaquetas en el momento del diagnóstico del tromboembolismo venoso, trombocitopenia leve si tenían una cifra de plaquetas entre 50 y 99.000, y trombocitopenia grave si tenían menos de 50.000 plaquetas en el momento del diagnóstico del episodio trombótico. Fijaros que el primer es que la trombocitopenia no es un hecho extraordinario. Aproximadamente el 6% de los pacientes tenían menos de 100.000 plaquetas y el 1% de los pacientes tenían menos de 50.000 plaquetas. En cuanto a las características basales en este estudio, observamos una mayor frecuencia de anemia y de leucopenia en los pacientes con trombocitopenia. Había una mayor representación de tumores hematológicos, sobre todo en el grupo de pacientes con trombocitopenia más grave. Esto refleja simplemente, bueno, pues la mayor mielosupresión que suelen provocar los tratamientos de muchas de estas enfermedades. Había más pacientes con tratamiento quimioterápico activo en los pacientes con trombocitopenia grave. Y un hecho que, bueno, nos ha llamado algo la atención es la menor frecuencia de presentación como embolia de pulmón y mayor frecuencia de como trombosis venosa profunda en los pacientes con trombocitopenia muy grave. Esto es algo que hemos observado en RIETE, que también lo han descrito alguna otra serie posteriormente, y que no está muy claro, no hay una explicación clara que explique este fenómeno, ¿no? Pero a lo mejor la cifra de plaquetas podría influir en la mayor o menor estabilidad del coágulo sanguíneo. Bueno, en cualquier caso, como era de esperar, los pacientes con trombocitopenia, sobre todo aquellos pacientes con trombocitopenia grave, recibieron dosis significativamente menores de heparina de bajo peso molecular, tanto en el tratamiento inicial como en el tratamiento a largo plazo. Y dentro del grupo de pacientes con trombocitopenia muy grave, hasta el 21% no recibieron tratamiento anticoagulante inicial, y hubo un 10% de ellos a los que se les insertó un filtro de vena cava inferior. Y estos son los eventos que nos encontramos. Analizamos eventos tempranos, a 10 y a 30 días, ya que no disponemos de los datos de seguimiento de evolución de las plaquetas a lo largo del tiempo, y por eso escogimos unos endpoints muy tempranos, ¿no? Próximos al valor basal de plaquetas del cual disponíamos. Y nos llamó la atención que en el grupo de pacientes con trombocitopenia grave no había un incremento relevante de hemorragias mayores ni a 10 ni a 30 días en comparación con los pacientes con
una cifra normal de plaquetas y tampoco había un incremento importante en la incidencia de tromboembolismo venoso recurrente. Esto nos llamó la atención. Sí que encontramos una mayor mortalidad a medida que se iba intensificando la trombocitopenia. Mortalidad por cualquier causa. Cual viene a decir que la trombocitopenia puede ser un reflejo del estado general del paciente, ¿no? Pero globalmente nos sorprendieron que no había un incremento relevante de hemorragias mayores y de tromboembolismo venoso recurrente en este grupo de pacientes con trombocitopenia grave del registro Riete, que en su mayoría habían recibido dosis reducidas de heparina de bajo peso molecular. Y en el análisis multivariante confirmamos esto: la trombocitopenia grave no se asociaba con un incremento de hemorragias mayores. Curiosamente, sí, la trombocitopenia moderada, luego podemos hablar en la discusión de ello, y sin embargo sí que tenía un impacto relevante en la mortalidad. Hay otro dato que a mí me gustó mucho de este análisis multivariante en cuanto a la mortalidad, y es que vemos cómo la mortalidad disminuye a lo largo del tiempo. Hicimos un análisis por quinquenio y bueno, esto viene a reflejar que hemos aprendido a lo largo de los años, ¿no? Y que afortunadamente cada vez tratamos mejor a los pacientes con tromboembolismo venoso asociado a cáncer. Por supuesto, este trabajo tiene muchas limitaciones que hay que tener en cuenta. Como he dicho antes, solamente se valoró la cifra basal de plaquetas y por eso escogimos unos endpoints tempranos. No tenemos una N muy importante de pacientes con trombocitopenia muy grave, por debajo de 20.000, y por lo tanto, bueno, los resultados en estos pacientes hay que interpretarlos con muchísima cautela. Y tampoco tenemos datos sobre cuántos pacientes recibieron transfusión de plaquetas en las primeras semanas, pero como he comentado anteriormente, en nuestro medio no es habitual, no es una práctica habitual poner ese dintel de 40 a 50.000 plaquetas, básicamente porque además es muy difícil alcanzarlo. Las conclusiones ya las he comentado, con lo cual me las puedo saltar. Posteriormente a la publicación de este trabajo del Grupo Riete, se ha publicado este estudio multicéntrico prospectivo realizado en los Estados Unidos, en el cual han incluido 136 pacientes, 121 pacientes con tromboembolismo venoso agudo y trombocitopenia, aunque es verdad que algunos de ellos tenían una cifra de plaquetas entre 50 y 100.000, no todos tenían menos de 50.000, y han comparado la evolución en función del uso de dosis plenas de anticoagulación frente a dosis reducidas. Y curiosamente, el uso de dosis plenas se asoció, es verdad, con mayor tasa de hemorragias mayores, eso cabría esperarlo, pero también con mayor incidencia, al menos numérica, de tromboembolismo venoso recurrente. O sea que es otro estudio que viene a avalar el uso de dosis inferiores a las que recogen las fichas técnicas, principalmente de las heparinas de bajo peso molecular, en caso de tromboembolismo venoso y trombocitopenia. Pero nuevamente estamos hablando de estudios con una evidencia muy limitada. En julio de este año, se ha publicado una nueva guía clínica del manejo de fármacos anticoagulantes en pacientes con cáncer y trombocitopenia. No se restringe solo al ámbito del tromboembolismo venoso, también habla de la fibrilación auricular, de los pacientes con prótesis valvulares mecánicas. Pero bueno, en lo que al tromboembolismo venoso respecta, esta guía se posiciona, digamos, más próxima al consenso español que a las recomendaciones de la ISTH, ¿no? De hecho, en pacientes con trombocitopenia grado 3, entre 20.000 y 50.000 y tromboembolismo venoso agudo, se recomienda emplear heparina de bajo peso molecular a dosis reducidas tras una valoración individualizada del riesgo trombótico y hemorrágico. Solamente en aquellos pacientes con riesgo trombótico muy alto se sugiere transfundir plaquetas para alcanzar esos 40, 50.000 y solamente durante un periodo muy limitado de tiempo, las 2 primeras semanas. Cambiamos de tercio y pasamos a hablar de las trombosis venosas profundas asociadas a dispositivos venosos centrales, a catéteres venosos centrales, muy frecuentemente utilizados en el paciente hematológico, no solo los portacats, que son los que más comúnmente se usan en los pacientes con tumores sólidos, sino también los catéteres venosos tunelizados tipo Huffman, que sale al exterior las luces y que son los que más se emplean en el ámbito del trasplante, ya sea el trasplante autólogo como el trasplante halogénico, ya que permiten al mismo tiempo hacer las aféresis, las infusiones, mutaciones parenterales, etc.
y cada vez también se usan con más frecuencia los catéteres venosos centrales de inserción periférica, los PICS. Globalmente se ha descrito una incidencia de trombosis venosa profunda asociada a catéter en torno al 15%. Es verdad que sintomáticas, en estudios que se limitan a trombosis sintomáticas, viene a estar en torno al 5%. En una revisión sistemática, con una N muy importante, con cerca de 40.000 pacientes, se reflejó que la incidencia de trombosis venosa profunda asociada a catéter venoso central es significativamente inferior en los portacaps que en los PICS, alrededor de 5 veces menor, mientras que no había diferencias significativas entre portacap y Hickman. En un ensayo clínico aleatorizado, de los pocos estudios aleatorizados que hay a este respecto, se confirma que el portacap se asocia a menos complicaciones que los catéteres venosos centrales de inserción periférica. Esto se refiere al global de la población oncológica. En pacientes hematológicos hay pocos datos. Nosotros hemos hecho un estudio modesto en 100 y pocos pacientes, comparando la tasa de complicaciones, entre ellas de trombosis, en función de si se había insertado un PIC o un portacap. Y nuevamente, en pacientes hematológicos se confirma una mayor frecuencia de tromboembolismo venoso asociada al catéter tipo PIC y también una mayor necesidad de retirada prematura de este tipo de catéteres, ¿no? Lo cual nos hace deberíamos replantearnos las cosas y seleccionar muy bien el tipo de catéter idóneo para cada paciente y para cada circunstancia. Se sabe que el pronóstico de la trombosis venosa profunda asociada a un catéter venoso central, por datos de Riete, por datos también del registro Garfield, es similar al de la trombosis venosa profunda de extremidades inferiores. Las recomendaciones de las guías clínicas básicamente están basadas en la extrapolación de los resultados de la trombosis venosa profunda de extremidades inferiores, recomendándose generalmente el uso de heparina de bajo peso molecular, aunque es cierto que hay algunos trabajos con una N muy pequeña en el cual se ha evaluado el papel de rivaroxaban, aunque los resultados, sobre todo en términos de seguridad, son bastante variables. Una gran pregunta es, cuando un paciente desarrolla una trombosis venosa profunda asociada a catéter venoso central, es si es imprescindible anticoagular o podría bastar con la retirada del catéter y no anticoagular. Bueno, la respuesta es contundente. Salvo que haya contraindicación, hay que anticoagular, se haya retirado o no se haya retirado, porque las tasas de trombosis, de progresión, de recurrencia tromboembólica son muy altas. En general, se recomienda un mínimo de anticoagulación durante 3 meses, pero esta se debería prolongar si el catéter se mantiene pasado ese tiempo. ¿Y en qué circunstancias se contempla la retirada del catéter? Bueno, en general, si el catéter está bien, funciona, pues se puede mantener, pero hay que retirarlo en caso de que no se necesite, esté sobreinfectado, exista una contraindicación para la anticoagulación, aquí sí que es necesario retirar el catéter, o que a pesar de una anticoagulación adecuada haya una mala evolución clínica. Recordad el uso de dosis atenuadas de heparina en caso de que concurra una trombocitopenia grave y también el hecho de que haya una sintomatología grave, una atomización muy importante, muy dolorosa del brazo, podría ayudar a la retirada del catéter. Y otra pregunta que está en el aire es, bueno, hay que retirar el catéter en un paciente con una trombosis asociada al mismo. ¿Cuándo es el momento óptimo? ¿Se puede hacer en los primeros días o es necesario esperar a que transcurran 3, 5, 7 días de tratamiento anticoagulante para minimizar un supuesto riesgo inicial de producir una embolia con la movilización del coágulo? Bueno, pues apenas hay datos, pero bueno, está este trabajo reciente, publicado el año pasado en Blood Advances, en el cual compararon la evolución de pacientes en los cuales se retiró el catéter al poco tiempo de haber iniciado la anticoagulación o se retrasó la retirada del linfoma en pacientes que tenían indicación de retirada del catéter tras haber tenido un episodio de trombolismo venoso. Y no hay diferencias, no hubo apenas ningún evento de embolia de pulmón en los siguientes días para retirar el catéter. Con lo cual, la respuesta a esta pregunta es que probablemente de igual cuando retirar el catéter. Incluso se podría retirar desde el primer momento. Si insisto, es necesario retirar. Otro escenario que comentaba al principio que íbamos a abordar era el tema de los pacientes que reciben tratamiento con asparaginasa. La asparaginasa es un fármaco
que forma parte del tratamiento más comúnmente empleado en los pacientes con leucemia linfoblástica aguda, tanto niños como adultos. Y la asparaginasa se asocia a una reducción de la antitrombina circulante. Y por eso, estas son recomendaciones sacadas de un documento consenso de la ISTH publicado en el año 2020. Se sugiere monitorizar los niveles de antitrombina en los pacientes con leucemia linfoblástica aguda que reciben asparaginasa y infundir de manera profiláctica concentrado de antitrombina en aquellos que tienen un nivel por debajo del 50-60%. También se sugiere tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular en los pacientes que reciben asparaginasa, pacientes con leucemia linfoblástica aguda que reciben asparaginasa, salvo que esté contraindicada, por ejemplo, en aquellos que tengan una trombocitopenia importante. ¿Y qué pasa cuando un paciente que recibe asparaginasa desarrolla una complicación tromboembólica? Bueno, como consecuencia de ese descenso de antitrombina, el tratamiento con heparina bajo, la eficacia del tratamiento con heparina bajo peso molecular podría verse comprometida. Por eso se sugiere monitorizar los niveles de actividad antidieza en este contexto. E incluso en los pacientes con trombosis más graves, además de la heparina de bajo peso molecular, administrar al mismo tiempo concentrado de antitrombina. Otro escenario particular en los pacientes con neoplasias hematológicas son aquellos con síndromes mieloproliferativos crónicos. Bueno, ahora se llaman neoplasias mieloproliferativas crónicas. Sabéis que esta es una población en la cual, sobre todo en aquellos que tienen la mutación de YAC2, tienen una elevada frecuencia de trombosis venosas en territorio esplácnico. De hecho, de los pacientes con neoplasias mieloproliferativas crónicas que tienen una trombosis esplácnica, el 90% de ellos son portadores de esta mutación. Y en general, cualquier paciente que ha sufrido un episodio tromboembólico asociado a una neoplasia mieloproliferativa crónica debe recibir anticoagulación indefinida, ya que tienen un alto riesgo de recurrencia tromboembólica si se suspende la anticoagulación. No solo de recurrencia en territorios plásmicos si el evento inicial fue este tipo de episodios, sino también de trombosis en otros territorios, ¿no? Por eso en los pacientes con trombosis asociada a una neoplasia mieloproliferativa crónica se recomienda tratamiento anticoagulante con carácter indefinido. Se está evaluando el papel de ACOTS, de los ACOTS en este escenario, pero no hay resultados contundentes. Pero sí, este es un mensaje muy importante. Muchos de estos pacientes reciben profilaxis con ácido acetilsalicílico antes de haber desarrollado el episodio tromboembólico. Y tenemos que estar atentos a que en muy pocos casos habrá una indicación de tratamiento combinado anticoagulante y antiagregante. Y es importante esto porque si no retiramos la aspirina y asociamos los dos tratamientos, la tasa de hemorragias mayores, la incidencia de hemorragias mayores anuales en esta población es francamente elevada. Ya vamos terminando. Hay otra población de pacientes hematológicos que son aquellos con síndromes linfoproliferativos crónicos o indolentes que reciben tratamiento con un inhibidor de la tirosinquinasa de Bruton, que es el ibrutinib. El ibrutinib tiene un efecto antiplaquetario, inhibe la glicoproteína 4, la glicoproteína 6 y esas plaquetas son disfuncionantes. Y al mismo tiempo tiene otro efecto que es que puede favorecer la aparición de arritmias tipo fibrilación auricular. Y por eso no es infrecuente que los pacientes que reciben ibrutinib precisen en algún momento tratamiento anticoagulante concomitante. La asociación de anticoagulación con ibrutinib se asocia con una incidencia alta de hemorragias. Bueno, aquí presento una serie en la cual hay 30 pacientes, de los cuales 30 pacientes tratados con ibrutinib y anticoagulación concomitante, de los cuales 22 desarrollaron algún tipo de episodio hemorrágico. Es cierto que la mayoría no graves, pero la tasa de hemorragias es alta. Y hay que tener en cuenta que el ibrutinib además es un inhibidor del citocromo CYP3A4, de la glicoproteína P, que os sonará porque influyen en el efecto de los anticoagulantes de acción directa, y por eso hay que tener muchísimo cuidado en la asociación de ACOX y ibrutinib en estos pacientes. Y por último, la gran novedad que está de moda en los pacientes con neoplasias hematológicas, la terapia CAR, ¿no? Células quiméricas que se les ha introducido un antígeno de forma, un receptor del
de la célula T para que reconozcan las células tumorales. De momento, los que están comercializados van dirigidos frente al CD19 frente al linfocito B. Se usan sobre todo en leucemias linfoblásticas y en linfomas agresivos de células B. Bueno, la terapia CAR no está exenta de riesgos, hay que dar un tratamiento de linfodepleción previa y tras la infusión de las células es frecuente que los pacientes desarrollen un estado hiperinflamatorio, un síndrome de liberación de citoquinas, que en cierto modo puede recordar a lo que se ha visto con la COVID-19, pero al mismo tiempo hay un consumo de fibrinógeno y es un periodo en el cual hay una alta incidencia de episodios hemorrágicos relevantes, pero también de fenómenos trombóticos. No hay unas vías claras, pero el mensaje es que, salvo que estos pacientes tengan una trombocitopenia muy importante o un sangrado activo, hay que valorar una profilaxis antitrombótica con heparina de bajo peso molecular durante las primeras semanas tras la infusión del CAR, porque la tasa de trombosis, como digo, no es para nada baladí. Y esto es todo por mi parte. Creo que hemos visto multitud de escenarios. Espero no haberos aburrido demasiado, ni haberos abrumado con muchos datos y encantado de contestar a las preguntas que queréis formular a partir de ahora. Muchas gracias, Ramón. Estoy seguro de que ni nos has aburrido ni nos has abrumado. Y además te has ajustado perfectísimamente al tiempo que habíamos acordado. Yo animo a los asistentes a que envíen sus preguntas. De momento hemos recibido ya alguna. Ángeles Blanco, que dice: hola Ramón, me está gustando mucho tu charla. Lo envió a mitad de la presentación. Dice: una pregunta práctica. En los pacientes con embolia pulmonar aguda y grave, con trombopenia grave también, ¿es mejor heparina de bajo peso molecular 1 o 2 dosis al día? ¿Y las administras inmediatamente tras la transfusión de plaquetas? Sean dosis reducidas o plenas. Ella ya dice, bueno, o con dosis reducidas aunque sea, pero cada 12 o cada 24. Hola Ángeles, lo primero, muchas gracias por la pregunta, aunque no, la pregunta se las trae. Bueno, yo en mi centro usamos cada 24 horas. Pero es que usamos una heparina que solamente tiene la posología de cada 24 horas. Pero dado que la pauta cada 12 horas se ha asociado, corrígeme si me equivoco, con una discreta mayor incidencia de complicaciones hemorrágicas, yo en estos casos optaría por la pauta de cada 24 horas. Entiendo que es una trombocitopenia muy grave, o sea que es un paciente que tiene por debajo de 20-25.000 plaquetas, se le transfundiría plaquetas. Cuando ponerle la heparina, yo se la pondría de inmediato y transfundiría plaquetas en cuanto pudiera. Siempre y cuando el paciente no esté con un sangrado activo, en cuyo caso obviamente no puedes anticoagular y tendrás que poner un filtro, bueno, lo que sea necesario, ¿no? Pero ya estamos rizando el rizo, pero se ven estos pacientes, ¿no? Gracias, Ramón. Yo tengo algunas preguntas que tenía interés en hacerte. Cuando voy a la planta de hematología, hay dos argumentos que los hematólogos siempre me ponen de cara y con los que tengo con los que no estoy de acuerdo, pero que tengo pocos argumentos para defenderme. Uno es la transfusión de plaquetas en estos casos. Me gustaría saber cuál es la experiencia que hay en la literatura sobre para qué sirven y qué beneficios y qué efectos adversos tiene la transfusión de plaquetas y durante cuánto tiempo hay que mantenerla. Esto es una. Y la otra es la pregunta de siempre, la monitorización de la actividad antidieta. Tu experiencia. Vale, vamos a empezar por las plaquetas. Me vais a permitir que me salga del escenario del tromboembolismo venoso. En los pacientes hematológicos transfundimos plaquetas profilácticamente cuando están por debajo de 10.000. Si no, no transfundimos plaquetas, salvo en algunas circunstancias de muy alto riesgo hemorrágico o que tienen un consumo muy acelerado de plaquetas, como pueden ser estados febriles mantenidos o pacientes con un sangrado reciente, en cuyo caso ponemos el dintel en las 20.000. Si no, no transfundimos plaquetas de manera profiláctica. Eso sí, si el paciente tiene un sangrado y tiene una cifra de plaquetas por debajo de 50.000, entonces sí hay que indicado transfundir plaquetas. Fuera del escenario del tromboembolismo venoso. Si además añadimos un paciente con un tromboembolismo
venoso, el problema que tiene la transfusión de plaquetas es que la transfusión repetida, primero, produce riesgo de complicaciones, de reacciones al plasma que llevan las plaquetas, de refractariedad plaquetar. Cada vez tenemos más pacientes hematológicos por la politransfusión que requieren habitualmente, que son refractarios a las plaquetas. Y esto es un verdadero problema, porque conseguimos que no respondan para las plaquetas, tenemos que andar transfundiéndoles aún más y nos metemos en un círculo vicioso del que es muy difícil salir. Y segundo, que el rendimiento que tenemos hoy en día con muchas de las plaquetas que nos proporcionan desde los bancos de sangre no es el que teníamos hace unos años con las plaquetas de aféresis, por los procedimientos de inactivación viral. Entonces, hemos perdido rendimiento. Es verdad que podemos, para pacientes concretos, hablar con el banco de sangre, solicitarles plaquetas frescas que sean de un único donante y eso puede mejorar el rendimiento, ¿no? Pero hay muchas limitaciones en el día a día y por eso los hematólogos somos tan poco proclives a la transfusión de plaquetas, incluso en el escenario de un tromboembolismo venoso, y por eso apostamos más por el uso de dosis reducidas de heparinas de bajo peso molecular cuando se pueda y poniendo el dintel de transfusión de plaquetas más bajo. Y de hecho los datos de RETE, por ejemplo, avalan esta forma de actuar. En cuanto a la actividad antidieza, el problema es que no hay ningún estudio, aunque el sentido común lo dice, pero ningún estudio ha demostrado que a mayor o menor intensidad de la actividad antidieza haya un mayor riesgo hemorrágico o mayor riesgo de complicaciones tromboembólicas en función de ese resultado. Entonces, ante la falta de esa evidencia, son muy pocas las circunstancias en las cuales está verdaderamente indicado esa actividad, monitorización de la actividad antidieza. Nosotros en la práctica clínica habitual la hacemos solo cuando empleamos dosis terapéuticas en los pacientes con insuficiencia renal grave, por aclaramientos por debajo de 30. Lo hacemos en alguna ocasión en mujeres embarazadas, también cuando tenemos que emplear dosis terapéuticas de heparina de bajo peso molecular, sobre todo en el último trimestre, cuando la ganancia ponderal, los volúmenes de distribución de las mujeres han cambiado mucho. Y bueno, cabría plantearse en este escenario que he planteado de la asparaginasa, ¿no? Por aquello de la reducción de la antitrombina y que no vas a saber cuál es la eficacia real de la dosis de heparina de bajo peso molecular que estás ajustando. Pero fuera de ahí, no solemos hacer controles de actividad antidieta, ni siquiera en escenarios de retrombosis. Muy bien. Vamos recibiendo ya más preguntas por parte de los asistentes. Hay una de Consolación Rodríguez Matute que dice: enhorabuena por tu presentación. ¿Qué papel tendría la heparina sódica, la heparina no fraccionada, en los pacientes con trombosis y trombocitopenia? Escaso. Escaso porque la heparina no fraccionada, el problema que tiene, aparte de que tiene un riesgo hemorrágico en principio pues, superior a la de las heparinas de bajo peso molecular, el problema es que en las primeras horas no sabes dónde te mueves. Necesitas los controles de antidieza y muchas veces en el primer control no estás en el rango terapéutico, con lo cual has perdido unas horas preciosas. Además, en estos pacientes te planteas la duda, ¿le administro el bolus de heparina no fracción, el bolus de las clásico bolus de 5.000 unidades de heparina y luego empieza la perfusión? No se lo administro por la trombocitopenia y entonces va a estar menos protegido. Yo creo que situaciones escasas. Es verdad que la heparina no fraccionada tiene la ventaja del antídoto, ¿no? De la protamina o la reversión con la protamina en caso de una hemorragia mayor, pero dado la incidencia de hemorragias mayores que hemos visto en la serie de Riete, yo creo que son muy pocas las situaciones en las que verdaderamente aplicaría la heparina no fraccionada. Muy bien. Hay una pregunta que es una pregunta compleja con varias preguntas una detrás de la otra por parte de Reina Valle. De manera que si te parece bien te las iré haciendo una por una. Perfecto. Dice: hola Ramón, enhorabuena por tu charla. Dice: de vez en cuando vemos pacientes oncológicos, no necesariamente hematológicos, oncológicos, en tratamiento con quimioterapia sin PIC ni otro tipo de acceso venoso central, que hacen trombosis venosas superficiales por catéteres periféricos tras la infusión de la quimioterapia. ¿Qué experiencia tienes? Alguna, pero no mucha. Seguro que ella tiene más que yo. Nosotros generalmente en esos pacientes las manejamos como una trombosis venosa superficial de extremidades inferiores. Tendemos a usar, si no la estaban recibiendo en ese momento, solemos pautar profilaxis con heparina de bajo peso molecular
en parte para favorecer también la desinflamación local y evitar la posible progresión de esa tromboflebitis superficial asociada a la vía periférica. Dice, si son sintomáticas, ¿las tratas con Fondaparinux 45 días? Bueno, sería la otra opción a la heparina de bajo peso molecular, no sería descabellado, ¿no? Nosotros en nuestro centro tendemos más a usar heparina de bajo peso molecular que Fondaparinux. Y la tercera pregunta dice, ¿te parece que en estos casos estaría indicado poner un acceso venoso central para continuar con la quimioterapia? Bueno, desde luego que puede ser indicado, no cabe duda. Si es un paciente que con la infusión de la quimioterapia por vía periférica hace unas flebitis importantes, es una indicación. Lo que yo decía es que hay que seleccionar muy bien el paciente, ¿no? Para cada tipo de catéter. El PIC se ha impuesto por su rapidez, porque uno solicita un PIC y rápidamente se solicita, pero quizás algo en situaciones donde sea una emergencia empezar el tratamiento. Estoy pensando, por ejemplo, en pacientes con leucemias agudas, etcétera. En la mayoría de los pacientes, en la mayoría de los centros, puede ser, habría que valorar la conveniencia de esperar a que nos coloquen un portacat y no un PIC, ¿no? Dados estos resultados que tenemos en cuanto a tasas de complicaciones, supervivencia del catéter, etc. Muy bien, hay una pregunta de Jesús Aybar que dice, te felicita también, dice, ¿cuál es el papel del filtro de vena cava inferior en los pacientes con plaquetopenia grave y enfermedad tromboembólica aguda? Bueno, sería básicamente escenario de tromboembolismo venoso agudo y contraindicación para la anticoagulación, sobre todo derivada de que haya un sangrado activo. Porque incluso si es una trombocitopenia muy grave, si responde a las plaquetas y lo mantenemos por encima de 20-25.000, podríamos usar dosis intermedias de heparina. También se puede contemplar en pacientes que tengan una carga trombótica muy elevada, con baja reserva cardiopulmonar y de miedo incluso el uso de esas dosis reducidas iniciales, ¿no? Y dado que no lo estamos tratando adecuadamente, puedas considerar un filtro siempre temporal las primeras semanas tras el episodio agudo. Muy bien, hay una pregunta de Fátima. Contraindicación o altísima carga trombótica, que no te quedes tranquilo con el uso de las dosis reducidas de heparina. Muy bien. Hay una pregunta de Fátima del Molino, que también te felicita. Dice, en pacientes con linfoma, quimioterapia, por ejemplo, R-CHOP, que usan un catéter venoso central tipo PIC, ¿no deberían llevar tromboprofilaxis farmacológica? Entiendo tromboprofilaxis primaria. ¿Deberíamos considerar distinta profilaxis según el catéter que utilizan? Pues esta es muy buena pregunta. Voy a adelantarme incluso al escenario. Muchos pacientes, con independencia de que no tengan un catéter, deberían estar recibiendo tromboprofilaxis ambulatoria según la evidencia disponible, tumores sólidos y también tumores hematológicos. Recordad que los linfomas suman un punto en la escala de Corona. Lo que pasa es que en la práctica clínica no lo usa. Hay datos de metaanálisis que sugieren que sí que la heparina previene los eventos trombóticos sintomáticos asociados a catéter, pero que la NNT era muy alta y por eso las guías clínicas no lo recomiendan. Pero si la incidencia asociada al PIC es muy superior que la asociada a Portacat, que es el catéter que más se ha empleado en los estudios antiguos, no cabe duda que esa NNT va a ser más baja y hay que replanteárselo. Problema que esa evidencia pues hay que generarla. Me parece muy interesante y de hecho creo que hay que poner en marcha algún estudio dirigido a hacer tromboprofilaxis en los pacientes con PICS. Hay una pregunta de Merichel. Perdona, Manel, sobre todo los primeros días. Quizás igual no es necesaria una tromboprofilaxis de 3 meses. Igual basta una tromboprofilaxis las primeras 2 semanas, que es cuando suceden la mayoría de las trombosis asociadas a los PICS. Muy bien. Una pregunta de Merichel Nomdedeu. Dice, en pacientes con ETV y neoplasia hematológica que consiguen remisión tras trasplante o bien CART, ¿cuánto tiempo esperas a retirar la anticoagulación? Bueno, si la neoplasia hematológica está en remisión y han cumplido los 6 meses de anticoagulación. 6 meses, por tanto. Sí, 6 meses, sí. La única, bueno, claro, los pacientes con neoplasia mieloproliferativa crónica no están en remisión, es un trastorno crónico, con lo cual es otra cosa, ¿no? Pero en los procesos de enfermedades más agudas, si están en remisión y libres de tratamiento, en cuanto al CAR, es mejor que por lo menos pase un mes post-CAR. O sea, que hayan cumplido 6 meses y que haya pasado un mes post-CAR.
que se haya normalizado ese desequilibrio hemostático que Mm. sufren estos pacientes. Otro tema, Moncho, interesante es el de la prevención primaria, como ya apuntaba Fátima. Hoy en día prácticamente está establecido para los pacientes con mieloma múltiple, a pesar de que en tu trabajo con datos de Riete demuestras que los pacientes con mieloma son los que cuando hacen una trombosis, los que dentro de las neoplasias hematológicas, los que menos complicaciones tienen, menos recidivas, menos hemorragias, menos muertes, y las neoplasias hematológicas menos que los tumores sólidos. Y es el único subgrupo prácticamente en el que se hace prevención primaria. ¿En qué otros escenarios en pacientes con neoplasias hematológicas crees que estaría indicado la prevención primaria? Bueno, yo creo que hay una infrautilización de la profilaxis primaria en los pacientes con neoplasias hematológicas en general. E incluso en los pacientes con mieloma que reciben inmunomoduladores, que está más instaurada, es una tromboprofilaxis subóptima, ya que tendemos a usar aspirina en pacientes que en teoría tienen un alto riesgo y deberían estar recibiendo al menos los primeros meses heparina de bajo peso molecular. El problema es que no tenemos unas herramientas muy claras para esta tromboprofilaxis, sobre todo en el ámbito ambulatorio. En el ámbito paciente hospitalizado está más claro, pero no tenemos herramientas para discriminar. El Corana, pues ya sabemos todos que tiene una validez limitada, y las escalas que hay para neoplasias hematológicas, se ha diseñado el TROLI para linfomas, están otras escalas para mieloma como el SAFE o el IMPET-BTI, pero ninguna de ellas está claramente validadas, ¿no? El problema es que tenemos un problema muy claro en la identificación de aquellos pacientes, pero está claro que en muchos pacientes deberíamos contemplarlo y no lo estamos usando. Hay una variable clara que es la historia previa del tromboembolismo venoso, que no figura en el Corana y que para mí es la más importante de todas. Muy bien. Hay una pregunta de Rosario Pérez Moyano, otra vez de Rosario Pérez Moyano. Dice, en los síndromes mieloproliferativos crónicos con trombosis provocada por un factor de riesgo transitorio mayor adicional, sea una cirugía, sea una inmovilización, ¿se puede plantear la anticoagulación limitada si la enfermedad está estable y controlada? No dice en remisión, dice estable. Esta es buena pregunta. Es buena pregunta. Claro, estás hablando de una trombosis, aunque es verdad que hay un factor subyacente por debajo que predispone, ha habido otro factor precipitante que ha sido, como digamos, el gatillo. No tengo una respuesta clara. Quizás si la trombosis ha sido una trombosis, tampoco me gusta usar mucho este término, entre comillas, menor o menos grave, pues a lo mejor sí puede optar por un tratamiento limitado. Pero tendrás que estar muy pendiente de hacer una profilaxis secundaria en caso de la mínima exposición a otro factor precipitante, aunque sea no tan intenso como el inicial, ¿no? Sabemos que es una población que tiene una alta tasa de recurrencias. No tengo una respuesta definitiva, que habría que individualizar mucho, ¿no? Pero la tendencia general es usar tratamientos prolongados en estos pacientes. Es verdad que la mayoría de las trombosis que vemos en la parte habitual son no provocadas en estos pacientes. Otra pregunta de Fátima del Molino. Dice, respecto a la profilaxis, a la tromboprofilaxis primaria en el mieloma múltiple, no se hace con heparina de bajo peso molecular, se hace con aspirina, ¿verdad? Se hace con las dos, en realidad. Para los pacientes que tienen un riesgo, digamos, moderado, es la aspirina. Para los pacientes de alto riesgo, sería inicialmente con heparina de bajo peso molecular. ¿Cuál es el problema? Que al final todos los pacientes, por comodidad, acaban recibiendo aspirina, la cual efectivamente protege del tromboembolismo venoso, pero no tanto como la heparina de bajo peso molecular. Y hay un grupo de pacientes que deberían estar recibiendo heparina de bajo peso molecular. Hay un trabajo que viene a decir que incluso hasta el 40% de los pacientes con mieloma que están recibiendo aspirina, en realidad deberían estar, son pacientes de alto riesgo que deberían haber recibido heparina de bajo peso. Moncho, entre los pacientes sometidos a trasplante de progenitores, ¿hay subgrupos de pacientes con más o menos riesgo de trombosis? Sí, sin duda. Bueno, para empezar, no es lo mismo un trasplante autólogo que un alogénico. Entonces, el trasplante autólogo,
vamos, que el acondicionamiento, bueno, son quimioterápicos estándar, hay una trombocitopenia muy intensa pero de corta duración, y a partir del mes, afortunadamente, si las cosas van bien, el paciente normaliza sus hábitos de vida, deambula, o sea que el riesgo de un autotrasplante, aunque existe, es limitado y prácticamente sobre todo son trombosis asociadas a catéter. El trasplante alogénico es otro escenario, sobre todo en aquellos pacientes que hacen enfermedad de injerto contrarreceptor, sobre todo la crónica más que la aguda. Son pacientes que tienen un estado inflamatorio mantenido en el tiempo, y en estos pacientes, grupo de pacientes tienen una altísima tasa de complicaciones trombóticas. ¿Cuál es el problema? Que también tienen al mismo tiempo una alta tasa de complicaciones hemorrágicas. Entonces, no se pueden dar unas recomendaciones uniformes, válidas para todo el mundo, sobre la profilaxis a administrar en este escenario. Es complicado. Son pacientes tremendamente complicados. Moncho, saliendo un momento de las neoplasias hematológicas, pero siguiendo en la TVI, de alguna manera, aspectos hematológicos. La trombopoietina. Es un fármaco utilizado sobre todo en pacientes con insuficiencia renal crónica, en pacientes con anemias refractarias, es un fármaco con un potencial trombogénico. Sí. ¿Prevención primaria en qué situaciones? No, la verdad es que la eritropoyetina hay que usarla, sobre todo lo que hay que tener, cuando se usa eritropoyetina, la precaución principal es no pasarte. O sea, las tasas de complicaciones trombóticas asociadas al uso de EPO, cuando tú tienes un dintel de 10 gramos de hemoglobina y a partir de ahí lo dejas de usar, no son tan altas. El problema es cuando se usan incluso con valores normales de hemoglobina. Hay pacientes que tienen 12, 12 y pico y siguen recibiendo su eritropoyetina, y son los que tienen una mayor tasa de complicaciones tromboembólicas. No hay una recomendación de administrar profilaxis farmacológica rutinaria sistemática a los pacientes que reciben EPO. ¿No? Ni supone una contraindicación el haber tenido una complicación trombótica, hasta donde yo sé. Otra situación hematológica no neoplásica, las trombocitopenias crónicas, autoinmunes, idiopáticas, pacientes que van de por vida con 30.000, 40.000 plaquetas, la mayoría de episodios hemorrágicos, muchas veces no graves, cuando hacen una trombosis. Tratamiento, fármaco, dosis, duración. Vale. Estamos hablando de pacientes que tienen una trombocitopenia, hemos decir, grado 3, crónica, sostenida en el tiempo y que han hecho una complicación tromboembólica. No se recomienda el uso de ACOS. De hecho, no hay experiencias en ensayos clínicos con anticoagulantes directos por debajo de 50.000 plaquetas, ¿no? Y las guías clínicas de trombocitopenia, en todas se desaconseja su uso por debajo de 50.000. Yo, de entrada, optaría por heparina de bajo peso molecular, a dosis reducidas al 75 o al 50%, e ir viendo duración. La duración va a depender de las características del evento tromboembólico. Quiero decir que si es provocado va a ser una duración limitada. Si es un trombosis no provocado, hablaremos de trombosis extendidas en el tiempo. Y aquí es donde nos va a venir la pregunta del millón. Y luego, a largo plazo, ¿con qué? ¿No? Porque tampoco vas a tener un paciente anticoagulado con heparina. Yo ahí luego ya no sería tan contundente a la hora de plantearme el uso de dosis reducidas de anticoagulantes orales directos como el tratamiento, para tratamiento extendido. Pero lo que es tratamiento inicial y el tratamiento a largo plazo, los primeros 3, 4, 6 meses, lo haría con heparinas, con heparina bajo peso molecular en esta población. No sé tú qué opinas, a ver. Bueno, yo no opino y tampoco es mi papel aquí, pero sí que es verdad que tenemos ahora mismo en Riete 337 pacientes con trombocitopenia crónica de un tipo u otro y con trombosis, de manera que para quien tenga interés en el tema podríamos desarrollar unas tablas y preparar un estudio para ver cuál es la historia natural, durante cuánto tiempo les tratamos, con qué fármacos, con qué dosis y cuál es la historia natural de la trombosis en estos pacientes. Ramón, de cara a nuevos estudios utilizando Riete, en neoplasias hematológicas o en otros escenarios hematológicos,
¿Cuáles son tus prioridades ahora mismo, después de los artículos que has sacado en neoplasias hematológicas y en pacientes con trombocitopenia? Bueno, hay un dato que a mí, precisamente, bueno, preparando esta exposición y otras en las que he presentado el trabajo sobre trombocitopenia, me ha llamado la atención que así como la trombocitopenia grave, en la que en Riete tendemos a usar dosis reducidas de anticoagulantes, no había un incremento de hemorragias. Sin embargo, en los pacientes con trombocitopenia moderada, entre 50 y 100.000, que mayoritariamente son tratados con dosis prácticamente normales, sí que habría un incremento notable de las complicaciones hemorrágicas. Yo creo que ese es un dato que habría que profundizar, porque las guías clínicas todas recomiendan anticoagulación plena por encima de 50.000 plaquetas. Y creo que es un subgrupo a analizar con detalle, porque a lo mejor bueno, Riete rompe un dogma establecido en el cual tampoco la evidencia que hay es muy contundente, ¿no? Eso por un lado. Y por otra parte, creo que si empieza a haber datos en vida real de uso de anticoagulantes orales directos en el paciente con neoplasias hematológicas, no cabe duda que es otro tema interesantísimo a evaluar. Muy bien. Ramón, quedan 3 minutos para acabar, para llegar a la hora. No llegan más preguntas de la audiencia, 80 asistentes, no está mal. Antes de finalizar, ¿quieres hacer algún comentario? Pues nada, que ha sido un placer, que han sido preguntas interesantísimas y que esto se llama webinar con el experto, con expertos, porque es el experto con expertos, ¿no? Por las preguntas que hacen está muy claro que hay un nivel altísimo, ¿no? O sea que el manejo multidisciplinar que tenemos en este país, que somos unos grandes afortunados de las herramientas que tenemos para tratar mejor a nuestros pacientes con tromboembolismo venoso. Muy bien. En buena parte, gracias a ti. Gracias a todos. Gracias a Riete. Exacto, gracias a ti y a todo el grupo Riete. Muchísimas gracias, Moncho. Muchas gracias a todos. Espero veros pronto en algún momento y a daros un abrazo en persona. Y nosotros a ti. Muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a Sanofi que sponsorizaba este webinar y muchas gracias al equipo técnico que lo ha hecho posible. Y nos emplazamos a la semana que viene con Pedro Ruiz Artacho, que nos va a hablar de la enfermedad tromboembólica venosa en los pacientes con neoplasia de pulmón. Un abrazo a todos. Adiós, muchas gracias. Hasta pronto.